Estamos de regreso en Tiempos Violentos por las pantallas de Vía X y tal como lo anunciábamos en el bloque anterior, hoy día me reencuentro con un exdiputado que en su momento fue diputado y fue mucho el programa que yo hacía, así que estoy muy contento de volver a ver a Gonzalo Fuenzalía, hoy el ciudadano Fuenzalía. Así es. ¿Cómo está, ciudadano? Muy agradecido de esta invitación. Hace tiempo no estaba frente a las cámaras, pero... ¿Lo echaba de menos? No, No. pero estar contigo es una mayor aliciente para estar Eso, acá sentado. qué alegría, muy bien, muy bien. Oiga, el exdiputado Fuenzalía fue uno de los propulsores, de los impulsores de la normativa Devuélvanme mi casa, por allá por 2019, cuando estaba un poquito el tema de que conversábamos con Daniela y con Mauricio en el primer bloque, de que claro, era muy engorroso recuperar una propiedad que había estado en arriendo o que simplemente se la tomaban. ¿Qué vino a subsanar, Gonzalo, esta normativa que ustedes impulsaron? Bueno, darle certeza a la propiedad en Chile, porque esta ley surge de muchas personas que me escribían o me topaba con ellos haciendo terreno y me decían que tenían un problema, tenían una propiedad, generalmente autos mayores que tenían su casa propia, que habían trabajado toda su vida y la arrendaban y vivían con los hijos en un departamento y no les pagaban el arriendo. Y me preguntaban qué puedo hacer. Bueno, puede presentar una demanda con el juicio sumario, pero yo sabía que ese juicio era larguísimo. Ya. Era un año y medio, sobre todo en Santiago. Sí. Donde la carga de la prueba la tiene el que demanda, entonces tiene que presentar testigos, hay que ir a audiencia, para demostrar algo tan objetivo como no me han pagado. Claro. Entonces ahí yo empecé a trabajar un proyecto de ley con un profesor, Derecho Procesal Civil, que es Cristian Maturana, que es un gran profesor, y dijo, aquí hay que hacer un procedimiento que se llama, término legal y muy técnico, monitorio, que existe, por ejemplo, la ley Emilia tiene un procedimiento monitorio en el ámbito penal, Ya. en el ámbito laboral también existe, pero en materia civil no existe. ¿Y qué es el procedimiento monitorio? Al revés, la carga de la prueba la tiene el que demanda. El demandado. El demandado. Perfecto. Entonces, cuando se configura la causal de que no me han pagado la renta, o no me han pagado los gastos comunes, o los servicios básicos, que no estaba incluido antiguamente en la ley, yo puedo presentar una demanda. Y lo que el tribunal hace es decir, bueno, son hechos objetivos. Sí. Si la persona ha pagado, o la persona tiene alguna razón para no haber pagado, tiene 10 días. Sí. 10 días que son de cobro en el fondo judicial, para pagar o para oponerse. Y si a esos 10 días la persona no paga o no se opone, viene el desalojo. Mauricio nos explicaba en el bloque anterior un poquito este proceso que usted nos está señalando, Gonzalo, y que, claro, antiguamente, antes de esta normativa, el tema era eterno, Sí, ¿cierto? Claro. Era lento, largo y caro. O sea, si tú no tienes tiempo, si no tienes los recursos, el tema civil es mucho más engorroso y esto de alguna manera lo acelera bastante. ¿Cuánta gente se ha visto beneficiada? ¿Hay alguna data respecto de cuánta gente se ha visto beneficiada con esta normativa? Sí, pero mira, antes también te quiero agregar una cosa, porque esto se aplica a los arriendos, o sea, a las personas que arriendan una propiedad y el arrendatario no les cumple lo que dice el contrato, es decir, pagarles la renta, pagar los gastos comunes, pagar los servicios básicos, pero también a aquellas personas que ocupan ilegalmente la propiedad. O sea, aplicamos este mismo procedimiento para lo que se llama el precario. Precario porque no tienen título, no tienen un contrato, no tienen nada. Entonces también se aplica a las ocupaciones. El mismo procedimiento rápido. Es decir, 10 días para que venga a explicar por qué está en la casa o por qué está en la propiedad. Y si no lo explica, lanzamiento, o sea, desalojo. Y fuerza pública si no se va a la primera. Hoy día en Chile, mira, yo los datos que tengo del Poder Judicial, las demandas aumentaron al doble. Ya. Hoy día hay como 1.200 demandas que se presentan por este procedimiento y antes de que la ley entrara en rigor, que fue el año pasado, en julio, eran casi la mitad, eran 400. Entonces, creció la demanda y se hace cargo también de una realidad que hoy día estamos viviendo. Hoy día, hasta hace 2 años, el 60% de las personas compraban y un 20 y tanto por ciento arrendaba. Hoy día es a la inversa. Hoy día el 60 y tanto por ciento arrienda propiedades y muy pocos compran por las tasas de interés y todo eso que hace que las compraventas hoy día sea mucho menor. Y tenemos una gran cantidad de propiedades. O sea, en Santiago son cerca de 700.000 propiedades que están para arriendo. O sea, es mucha propiedad que está para arriendo. Sí. Entonces, ¿a qué costo también? claro, ha aumentado el valor, ha aumentado la morosidad, han aumentado las ocupaciones. Entonces, ¿Eso han aumentado las ocupaciones? no hay una cifra, Ya. pero en la experiencia del ejercicio, yo te puedo decir que cada vez más gente llama para decir, oye, necesito sacar a las personas que me tienen tomada la propiedad. Esto es algo que ha pasado siempre. Siempre ha habido alguien que se quiere pasar de listo y deja de pagar el arriendo y, bueno, le genera un problema al propietario o a la propietaria, pero ha habido, da la sensación, ¿cierto?, por lo que usted nos plantea, lo que distintos expertos nos plantean, de que esto ha ido un poquito increciendo. ¿Qué es lo que
nos pasó? ¿Tiene que ver con un problema de déficit habitacional? ¿Tiene que ver con que hay una mirada, no sé, una interpretación más laxa de la ley? La gente dice, bueno, aquí cada uno hace lo que quiere, da lo mismo. No hay respeto por la propiedad privada. ¿Qué factores inciden en este fenómeno? Porque me imagino que cuando sacaron esta normativa adelante, todo eso se estudió. O sea, que se estudió así en profundidad no, pero son fenómenos que uno puede deducir de lo que está pasando en la realidad. O sea, yo creo que el tema de las ocupaciones es un tema que viene más que nada con la migración, porque es algo que como más habitual en países como Colombia o Venezuela, y muchas veces las ocupaciones de ciertas propiedades, de departamentos, este mismo Shakira Tower y otros casos que me ha tocado ver, hay mucho extranjero ilegal, son migrantes ilegales que en el fondo otras personas le arriendan propiedades que no son de ellos y meten 20, 30 personas en un espacio reducido. O sea, totalmente la ilegalidad absoluta. Lo que veíamos un poco en el Shakira Tower 1. Exacto. Que hay una mayor cantidad de gente extranjera, ilegales, no se sabe quiénes son, cómo se llaman, le pagan a un tal Diego y después nunca más se sabe nada. Te cuento un caso que me tocó ver la semana pasada, o sea, un caso de una propiedad cerca de Santiago Centro, donde el arrendatario se fue porque llegó una banda de extranjeros con una pistola y le dijeron que se fuera porque ellos iban a arrendar la propiedad. Y hoy día está efectivamente con 10 ocupantes extranjeros. ¿Esto es la comuna de Santiago? En la comuna de Santiago, Santiago Centro. ¿Y él vivía, a 2 cuadras de Avenida Mata? ¿Esta persona vive con su familia en esa casa, en ese apartamento? Y se fue, porque en el fondo le pusieron una pistola y dijeron, mira, usted se va porque nosotros vamos a arrendar esta propiedad. Eso está pasando en Chile, no es algo que yo estoy inventando, es algo que habitualmente está pasando y son hábitos y culturas que en el fondo no eran propias de Chile. Ahora, respecto a la morosidad del arriendo... Pero es que detengamos ahí, el ejemplo es impresionante. Tú estás viviendo en tu departamento, tú arriendas un departamento con tu familia, llega un grupo de personas armadas y te dice, ¿sabe qué, compadre? Usted se va. Nosotros vamos a tomar la propiedad, nosotros vamos a arrendar aquí. Sí, claro. Tú te tenés que ir. No hay una denuncia, él no recurre a carabineros, ahí hay una flagrancia de un delito gigantesco. Recurrió al propietario, al arrendador, y le dijo, devuélvame el mes de garantía, porque yo me voy. Y se fue. ¿Qué va a hacer? Si en el fondo viene una banda y le dice, mire, era una casa, y le dice, váyase porque nosotros la vamos a arrendar con pistola, la persona lo primero que hace fue donde el arrendador y le dijo, mira, devuélvame el mes de garantía, yo me voy. Y se fue. Listo, el problema es que el dueño. Y el problema lo tiene ahora el dueño, que va a la propiedad y hay 10 personas de nacionalidad extranjera viviendo, lo más seguro que sean ilegales, en el fondo viviendo en esa propiedad. Entonces, claro, hay que hacer la acción, gracias a la ley de Devuelve mi casa, podemos hacer una acción relativamente rápida de precario para desalojar, pero tampoco tengo garantía que no lo vuelvan a ocupar, ¿te fijas? Entonces, la situación de las ocupaciones es algo que va creciendo y va a seguir creciendo. Yo no veo que se vaya porque viene con una lógica de otros países donde es más habitual la ocupación. Y respecto a la morosidad, yo creo que se instaló también, antes de que existiera esta ley, la lógica en que la gente decía, mire, me da lo mismo me da lo mismo no pagar, porque se van a demorar un año y medio en sacarme. Sí, eso se extendió rápido. Esa información, si tú quieres, se extendió muy rápido. Era como Vox Populi, tú podías arrendar una propiedad y por eso las corredoras se empezaron a poner más exigentes, te pedían muchas veces una cantidad de papeles impresionantes para garantizar que al dueño le llegara la plata todos los meses. Pero en realidad mucha gente decía, pero tú no pagás y no te pueden echar. Prácticamente. Bueno, hasta el día de hoy yo creo hay mucha gente que en el fondo se le notifica de la demanda, esta nueva demanda a través de la ley Devuelve mi casa y dice, no, yo no me voy. El problema es que ahora con la ley, la persona a los 10 días que no paga, viene el desalojo y si a los 10 días no se va, uno puede pedir la fuerza pública. O sea, en estricto rigor, y esto ya depende un poco de la rapidez de cada tribunal, ¿ya? Pero si uno siguiera la lógica y sobre todo quizás viendo la experiencia de los tribunales más rápidos, más eficientes, uno en 60 días debe tener la propiedad desocupada, incluso con carabineros, ya en el caso que el tipo o el arrendatario no se va. Porque claro, generalmente muchos arrendatarios se van al momento que se le notifica la demanda. Pero no debiese pasar más de 60 días, máximo. O sea, máximo 70, ya 80 días. La gran mayoría de las tomas o de estas ocupaciones ilegales provienen del fenómeno migratorio ilegal o provienen de gente que simplemente no quiere pagar el arriendo y le importa un comino. Lo que a mí me ha tocado ver, y eso no tengo un estudio, no tengo porque no hay, porque no es tan fácil determinarlo, pero los casos que me ha tocado ver a mí, las ocupaciones ilegales de departamento o de casa son de migrantes. Y muchas veces no es que el emigrante fue a vivir ahí, sino que otro grupo de personas se lo, de alguna manera, subarrendó. Claro.
no siendo los dueños. Se lo toman Se lo toman, y lo ofrecen claro, en arriendo. lo que, como te contaba el caso de Santiago Centro. Una banda que dice, usted váyase y mete 10 personas de nacionalidad extranjera a vivir ahí. ¿Te fijas? Entonces, eso está pasando mucho. Ya, pero igual, yo entiendo que eso pasa, lo hemos visto en distintos ejemplos, pero aquí en Chile también tenemos un déficit habitacional que es muy grande. Más de 600.000 viviendas se necesitan para poder satisfacer la demanda de una vivienda propia. Y ahí ese problema es estructural e histórico en nuestro país. ¿Chile se hace cargo con políticas públicas robustas de poder satisfacer la demanda habitacional de quienes tienen necesidad? Es que, bueno, todas estas cosas hay que analizarlas bien en profundidad, porque finalmente esos migrantes que toman, la mayoría de ellos están ilegales, o sea, no tienen carnet de identidad, no entraron por la vía regular. Bueno, es que ahí uno dice, bueno, y esa persona el Estado les tiene que solucionar el tema de la vivienda si entraron ilegales, o sea, lo más injusto que hay para los migrantes que entraron legales. En segundo lugar, hay un tema que acá hay ciertos derechos que a uno tiene que, de alguna manera, como poner en cierta jerarquía. A ver. El derecho a la propiedad, que está garantizado en la actual Constitución. Y que es sagrado en un país como el nuestro. Bueno, eso, el derecho a la propiedad es un derecho que no puede ser limitado por nada, ni nadie, salvo una ley de expropiación, que llegue el Estado y te diga, mira, aquí va a pasar un camino, la vamos a expropiar, en fin, que incluso uno tiene derecho a cuestionar el valor y ir a un juicio. Pero cuando mi propiedad, o la que traje toda mi vida, mi casa propia, o un departamento que me compré como inversión, lo arriendo para tener esa renta y complementar mi sueldo o mi pensión, y una persona no me cumple, y yo voy al Estado, le toco la puerta, Estado al cual yo le pago altas contribuciones al año, 4 veces al año, y le digo, mire, aquí están traspasando mi derecho de propiedad. Y el Estado dice, ya, nos vamos a tomar un tiempo, nos vamos a tomar un año y medio para ver si se la devolvemos. Es lo más injusto. Esta ley viene a dar certeza, a decir, no, la propiedad se tiene que restituir, si están, obviamente, las causales y el juez, obviamente, lo decide, se tiene que devolver rápido. Ahora, esa persona que no tiene la situación de vivienda no es un tema, de alguna manera, de ley, es un tema de política pública, es un tema de que el Estado tiene que resolver ese tema de vivienda. Pero te vuelvo a repetir, yo creo, y no tengo un estudio para mostrarlo, pero por lo que me ha tocado ver en casos concretos, muchas de las tomas, más que ser de personas que no tienen la vivienda, porque hoy día existe un sistema que es lento, de postulación, de comité, de casa propia, hoy día hay una política de cambiar para construir casas prefabricadas, eso viene ahora estos meses. O sea, el gobierno está con un proyecto de ley que está en el Senado, en último trámite, en el presupuesto se permitió construir viviendas industriales, que sea hechas en serie, o sea, viene un tema. Pero te vuelvo a repetir, la gente que tiene migrantes legales o chilenos que en el fondo quieren su casa propia, no necesariamente se toman propiedades. Esto es una práctica, para mi gusto, muy de migración ilegal, que en el fondo están desesperados por un lugar y llega una banda que le dice, claro, aquí esta casa. A mí me ha tocado ver incluso información que tienen de que hay como una red, como que saben qué propiedades están desocupadas. O sea, hay municipios... Pues si te sacan de una propiedad, claro, saben dónde ir a dónde otra. Hay municipios como el de Santa Juana, nos contaba Daniela en el primer bloque, que incluso le piden a los vecinos que no publiquen sus propiedades en arriendo, porque podría ser una señal para que alguien que quiere ir a tomárselo, se lo tome. Claro. Simplemente, una cosa bien el mundo al revés. El presidente Boric, cuando era candidato, hablaba mucho del derecho a la vivienda, ¿cierto? De alguna manera se instala esa idea del derecho a la vivienda por sobre la propiedad privada, lo empatan en derecho. ¿Cómo se manejó mal aquello? Yo creo que el derecho a la vivienda es un derecho que que el Estado tiene que trabajar intensamente por otorgarlo a personas que no pueden fácilmente acceder a esa vivienda. Pero un derecho que en la práctica no existe. La gente que tiene necesidades no tiene acceso a la vivienda, más allá de que puedan postular a un subsidio. Bueno, no todos, no se satisface la demanda de vivienda en nuestro país. Bueno, es que al final del día es un derecho, hoy día existe el derecho a la vivienda de alguna manera, porque las personas pueden postular a una serie de subsidios, al 19, hay una serie de subsidios en el Estado donde se postula con libreta, se hace comités de vivienda, se puede postular a arriendo, se puede postular a complemento de una hipoteca, o sea, hay numerosas formas en el mismo de que el ciudadano puede ejercer ese derecho. Es distinto el derecho a la propiedad porque es algo adquirido. O sea, yo trabajé, me saqué la mugre, me compré una casa, me compré un departamento, me endeudé. Saqué una hipoteca y me compré un departamento que lo estoy pagando con el arriendo. Y llega la persona, me lo toma, o llega la persona que yo le arriendo y no me paga.
es ahí donde ese derecho tiene que restablecerse rápido. Claro. Ahora, el derecho a la vivienda siempre va a ser un derecho que yo voy a tener que pasar a postular, a cumplir ciertos requisitos para poder beneficiarme. Y ahí el Estado tiene que, más que en el fondo de prometer esto, es decir, les vamos a dar vivienda a todos, es decir, voy a tener procedimientos rápidos para construir. Y no que a mí me tocó cuando era diputado, comité de vivienda que me demoré 10 años. Un comité en Peñalolén. Es increíble. Que el año 2021 logramos que finalmente el Estado comprara el terreno y empezara la construcción. Se demoró 10 años ese comité. Yo lo tomé en los últimos 3, pero 10 años en lograr su casa propia. Entonces, eso falta, no es tema de ley o falta de derecho, es falta de gestión. O leyes muy antiguas que hay que renovarlas y hacerlas de alguna manera más flexibles y más rápidas. Ahora, evitando obviamente los problemas de corrupción, porque A ver. generalmente cuando uno ¿Hay mucha corrupción en No, pero cuando la uno materia flexibiliza... habitacional? No, lo que te quiero decir es que cuando uno flexibiliza las normas, siempre aparece la codicia y aparecen aquellos que abusan de la norma y hacen negocios, casas copeas, y bueno, cuántos casos que en el pasado existieron. Por eso que uno tiende a hacer normas tan rígidas, pero el problema es que las normas rígidas, y eso todo el tema de las viviendas sociales, hacen que el Estado no pueda gestionarlas rápido. Y hay que gestionarlas rápido, porque hay demanda, sí. Es muy urgente la demanda. Y te voy a decir otra cosa, el stock de viviendas para arriendo está llegando a su tope. O sea, en un par de meses más no van a haber más departamentos, más casas para arriendo, porque paró la construcción. Claro, de propiedades nuevas para adquirir, para comprar. Y además está muy recaro para comprar arrendar, una casa, o para arrendar. Porque como no se construyen departamentos nuevos, no hay mayor disponibilidad para alguien que lo compra para arriendo. Entonces lo que se está arrendando es lo que ya está. Y eso va a producir, creo yo, en un par de meses más, aumento del valor de los arriendos. Ahí entramos en un tema ciudadano. Bueno, pero al menos esta ley justo está en el momento apropiado. Lo que pasa es que, sí, yo estoy de acuerdo que hay que proteger la propiedad privada de las personas. No puede ser que uno le arriende el departamento a alguien y nunca más te paguen el arriendo y no tengas cómo sacarlo. Eso es injusto a todas luces. Sí, lo que pasa es que uno también hace el análisis respecto del déficit habitacional, de cómo el Estado está en deuda respecto de todas las postulaciones que hay. No todos los que postulan quedan, cumpliendo muchas veces con los requisitos, con las necesidades. Pero también respecto del valor de los arriendos. Lo que usted nos plantea de que vamos a llegar a un punto en que ya no va a haber más propiedades en arriendo, va a ser cada vez se hace más caro arrendar. Hoy día hay familias que con el mínimo tienen que destinar sobre el 30% para tema habitacional y después no le alcanza la plata para comer. Entonces tienen techo pero no tienen comida. Exacto. Es una cosa que tú dices, bueno, este mundo del libre mercado, ¿qué tan voraz puede llegar a ser? No es un tema del libre mercado, sino un tema que finalmente, ¿por qué para la construcción de departamentos y para la construcción de casas? Por varias razones. Primero que nada porque hay inflación. La inflación sube las tasas de interés, la gente tiene menos capacidad de endeudarse y comprarse una casa. En segundo lugar, los costos, los materiales de construcción se dispararon. Cientos de constructoras quebraron, no pudieron terminar obras. Entonces, eso es súper importante en una economía de un país. Cuando la economía de un país es sana, hay inversión y hay construcción. Entonces se están construyendo departamentos, la gente está comprando porque tiene acceso a los créditos. Sí. Hoy día estamos en el peor de los momentos, o sea, con una inflación gigante, ahora, con tasas de interés altas. Complicado económicamente. Sí, está bien, pero nuestra realidad, en el fondo, con tanta plata que se le metió a la economía, con IFES, con retiros, con todo, que hoy día se está pagando el costo, estamos con tasa alta, la gente no puede comprar, estamos parado, la construcción está parada. ¿Fue una mala política los IFE? Pero eso fue No, los IFE fue una muy buena opinión, o sea, una muy buena política. ¿Y los retiros usted los votó a favor? No, en contra. ¿Todo? Todos los retiros. La memoria me está fallando, pero podríamos... No, sí, le creo. No, los voté en contra porque yo dije, me tildaron de loco, me acuerdo en un matinal que no era el tuyo, que yo dije, la inflación va a llegar a 2 dígitos. Y me acuerdo que el diputado que está ahí, que no voy a decir su nombre. No, pero ¿cuál? No, lo mismo. Me dijo, no, Fuenzalía está hablando puras tonteras, o sea, está loco, ¿cómo va a llegar una inflación de 2 dígitos? Pinter. No, estábamos en esa época en un 3% de inflación. Mira ahora a cuánto estamos. Claro, está bien, era un momento difícil, yo entiendo que muchos votaron, y así lo han explicado, porque hay necesidades. Pero bueno, el Estado también metió esta plata en la economía, llegó con los IFE, con el bono clase media, un poco menos de lo que se retiró de los fondos de pensiones. Bueno, pero finalmente se retiraron los fondos de pensiones, se metieron cerca de 80.000 millones de dólares a la economía. Bueno, y hoy día hay la inflación que tenemos. ¿No tendríamos esta inflación sin los IFE y sin los retiros? Sin los retiros tendríamos menos. Menos. Inflación tendríamos, pero menos. Está bajando, ¿eh? Un poquito, está mejorando la cosa. Si además Chile es una plumadita en la economía mundial, o sea, si Estados Unidos estornuda, acá nos da gripe al tiro.
Pero si el problema es que todo eso trae efectos, pues, si al final las cosas traen sus efectos. Entonces, por eso yo te quiero decir que con la inflación, por ejemplo, cuando suben los costos, los materiales de construcción, cualquier persona que quiera arreglar la casa hoy día le sale carísimo. Sí. No necesariamente el maestro, sino que los materiales. Sí, los fierros están caros. Los materiales suben de valor. Entonces, cuando los materiales suben de valor, ya no hace rentable la construcción. La constructora deja de construir. Hay menos departamentos disponibles. En el mundo inmobiliario. La gente, no hay más departamentos. Entonces, la gente que está pagando el arriendo y ya suben los arriendos. O sea, todo la economía tiene esa lógica que finalmente, esa mano invisible que maneja está muy concadenado todo. Todo está relacionado. Por eso que cuando uno está metido en política o gobierna, y sobre todo cuando uno es parlamentario, tiene que ser, cosa que cuesta mucho, creo que los parlamentarios o los que hacen leyes tienen que ser extremadamente responsables y que muchas veces tienen que ser impopulares porque lo que hacen muchas veces, claro, les trae popularidad, pero a la larga están perjudicando a sus propios electores que dicen defender. Claro. Y finalmente las políticas de los retiros trajeron esta consecuencia, que hoy día tiene múltiples efectos. Yo entiendo, pero nos fuimos por las ramas, volvamos. Sí, estábamos volvamos. No, pero está bien, el ciudadano fue en salida, se está tomando su espacio. Está muy bien, está muy bien. Tú me preguntaste. No era mi intención hablar de. Desalojan a 12 personas por una toma ilegal. ¿En dónde, Claudito? En Temuco, en la ciudad de Temuco. ¿Tenemos el titular? Ahí está, muchas gracias. Desalojan a 12 personas por toma ilegal de la Casa Rosada en pleno centro de Temuco. Luego de que los propietarios del inmueble solicitaran el desalojo, el juzgado de garantía de Temuco ordenó la salida de 12 personas que habitaban este inmueble de manera ilegal. Esto es un poquito efecto de la normativa que impulsaron en el 2019, de manera mucho más rápida, más expedita. Me imagino esta gente sale. Yo, claro, me pongo los zapatos de una persona que arrienda un departamento, que confía en que esa persona a la cual uno le arrendó le va a pagar y si no te pagan es una locura. Pero también me pongo los zapatos de la gente que no le alcanza para arrendar y que está carísimo, que terminan viviendo allegados, que no pueden desarrollar sus vidas, que no sé, se juntan con su pareja, terminan viviendo en la casa de los padres y con los nietos, todo. Eso pasa mucho. O sea, el hacinamiento, eso pasa muchísimo. ¿Se ha pensado o se pensó en su momento en el Parlamento la posibilidad de regular el mercado de los arriendos y ponerle, no sé, un tope, no sé, definir? Es controlar los precios directamente, pero ¿jamás se les pasó por la cabeza algo así? Porque si uno lo que conversábamos recién, si esto es como una balanza. Si yo regulo los precios de los arriendos, bueno, no hay construcción, pues. ¿Qué incentivo hay de construir? Si finalmente las personas que arriendan lo hacen porque es un ingreso para ellos. Claro. Entonces, la moneda siempre tiene dos caras. Hay una familia que no puede pagar, sí. Pero también hay una persona que vive de ese arriendo. Claro. O sea, ¿cuántos adultos mayores viven del arriendo de su casa propia que complementa la pensión, que es paupérrima? Entonces, al final la moneda tiene dos caras. El tema está en ¿qué protegemos? Hay que proteger el derecho de propiedad. Y por otro lado hay que tener políticas públicas suficientemente rápidas y eficientes para que esa gente que tiene insolvencia tenga mecanismos. Esa política para poder acceder a un subsidio de arriendo, para arrendar algo, a poder postular una casa propia y pagarla a poco. Hay hartos subsidios, hay subsidios al arriendo, hay subsidios a la ampliación de hogares, sí. O sea, hay hartos subsidios. ¿Son suficientes, son efectivos, generan un impacto real o nos falta mucho todavía? Son súper lentos. Son súper lentos. Si el problema es un problema de gestión, si no es un problema de ley, es un problema, y tampoco recursos. O sea, hay mucha plata que se invierte, si el problema pasa de gestión. Ahí en la gestión hay un pecado de la derecha porque el presidente Piñera llegó prometiendo una excelente gestión, los famosos pendrive, la chaqueta roja, estamos en terreno. Aquí se va a mejorar la gestión. Se hacía mucho hincapié en la gestión. ¿Fue tan buena realmente la gestión del presidente Piñera? O sea, lo que pasa es que yo creo que en un tema, le pasa a todos los gobiernos, llegan con hartas ganas de gestionar todo rápido y se topan con una muralla que es la burocracia. La burocracia. Y para todo eso, entonces... El fantasma de la burocracia. Si uno revisa las promesas de campaña de todos los presidentes, llegan con un ímpetu de cambiar todo rápido. Increíble. Y resulta que se topan con una burocracia que al final dice, oye, esto quiero hacerlo. Sí, pero es que hay que pasar... Imagínate que para el Estado, para comprar un terreno, se puede demorar un año. Para arrendar una casa, el Estado tiene que pasar por la DIPRES, que autoriza. O sea, al final del día, los problemas son, para controlar que no haya corrupción, están la mole que uno tiene que pelear contra ella para avanzar, que es muy difícil. Y tú me dices, bueno, pero es que hay que evitar la corrupción. Sí, pero yo creo que hoy día hay mucha tecnología y mucha digitalización que el Estado debiese avanzar mucho más rápido, pero también trae problemas. Porque cuando yo digitalizo, aparecen los funcionarios que me dicen, oiga, pero esto significa que me voy a quedar sin pega, ¿te fijas? Mira, si todo al final tiene sus dos lados, pero
El Estado hoy día tiene mucho más acceso a tecnología para controlar que no haya corrupción. Y no necesariamente hacer estas leyes tan rígidas. Porque para tener gestión uno tiene que tener mayor rapidez y tiempos más acotados. Esta ley Devuelve mi casa lo que tiene es que tiene tiempos muy acotados y breves. Y si los tribunales, todos, los tribunales civiles, fueran extremadamente rápidos y efectivos, una persona podría tener a un arrendatario moroso afuera en 60 días. En 60 días. Oiga, exdiputado Gonzalo Fuenzalía estuvo 8 años en el Congreso, ¿no? Sí. ¿No echa menos nada? Ay. O sea, puede ser. ¿Sí o no? Sí, no, se nos va el tiempo. No, pues sí, uno siempre echa. Siempre hay cosas buenas en todas las experiencias y hay cosas que uno, obviamente, que echa menos. Pero, ¿A qué te dedicas ahora? Abogado, pues. Lo que Abogado. soy. Abogado. Ejerciendo la ley Devuelve mi casa. Ah, muy bien. Oiga, que le vaya bien, Gonzalo. Gusto verlo. Vale, que esté muy bien. Nos vemos. Gusto Muchas de gracias tenerlo en el programa. por la invitación. A la vuelta vamos a conversar con el doctor Luis Valenzuela Blecher, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, y nos tiene experto en la materia. Vamos a ver qué pasa en los territorios en particular. Hacemos pausa y regresamos con más Tiempos Violentos.